Los había extrañado bastante, pero me alegra mucho verles nuevamente en este lugar. Se nos acabó el año. ¿Han pensado en eso? Se nos acabó el año y acabándose el año se acaban muchas cosas, pero inician otras. Este año estuvo marcado por una dinámica interesante en muchos ámbitos. Gracias, hermano. A nivel político, a nivel religioso, a nivel de la naturaleza. Tuvimos que presenciar muchas catástrofes. Tuvimos que presenciar cuadros difíciles para la humanidad. Pero pronto nuevas historias pasan a nuestra mente y se van olvidando. Delitos que ocurrieron en nuestro país, que conmocionaron la naturaleza humana de una manera muy tremenda, donde nuestra mente no podía concebir cómo algunos padres tuvieron el valor de asesinar a sus propios hijos. Y uno dice, ¿esto por qué pasó? Saben, queridos hermanos, cuando el tiempo del fin se va acercando, el Espíritu Santo empieza a retirarse de manera gradual de nuestro planeta. Pronto se estará repitiendo lo que pasó en Génesis capítulo 6. ¿Se acuerdan ustedes qué pasó en Génesis capítulo 6? La palabra del Señor dice que el Espíritu de Jehová dejó de interceder por la especie humana. Y dijo Jehová, mi espíritu dejará de contender con el hombre porque ciertamente él es carne. En estos días va a pasar prácticamente lo mismo. Esa misma historia se va a repetir. Entre más maldad y violencia haya sobre la tierra, el Espíritu Santo se irá alejando. ¿Y saben quién va a tomar posesión de las mentes que no sean dirigidas por el Espíritu Santo? Los demonios, esos espíritus que les gusta el mal y que se dedican únicamente a hacer el mal, ellos son los que van a tomar control de las mentes. Eso explica por qué algunos delitos y algunas masacres, algunos episodios difíciles para la humanidad. Uno dice, ¿cómo fue posible que ese papá o esa mamá hiciera algo con ese niño? ¿Cómo es posible que atentara contra la vida de su semejante? No hay otra explicación, y es que esas personas se dejan guiar por espíritus del mal. Y yo sé que ninguno de nosotros nos levantamos todos los días y vamos a pensar que la gente que vemos por ahí está siendo dominada por algún mal espíritu. Nosotros nunca nos levantamos pensando en eso. Pero piensen en este momento que cuando Judas se levantó de la cena del Señor, que Satanás tomó su corazón y Judas salió a entregarlo. ¿Cómo salió Judas? Salió tranquilo y se fue a buscar a las personas a las que iba a entregar a Jesús. Judas no hizo un espectáculo, no empezó a revolcarse, a echar espuma por la boca manifestando una posesión demoníaca. No, Judas salió tranquilo y se fue a buscar a quienes iba a entregar posteriormente a Jesús. Hoy día hay muchas personas dominadas por Satanás y nosotros ni siquiera nos enteramos. Por eso necesitamos la protección de Dios, por eso necesitamos su Santo Espíritu, pero especialmente necesitamos el poder de los ángeles. Voy a pedirle el favor a los chicos para que me colaboren con algunas diapositivas que traje para compartir con ustedes en esta mañana. ¿Por qué les hablé del fin de año? Porque así como terminó el año, posiblemente cumplimos muchos sueños durante este que acabó de pasar. Posiblemente también derramamos muchas lágrimas, pero es el momento para mirar hacia atrás y decirle al Señor Jesús, gracias. Gracias, ¿por qué? Porque como dijo el profeta Jeremías en el libro de las Lamentaciones, el capítulo 3, por la misericordia de Jehová nosotros no hemos sido, ¿qué cosa? Consumidos. Porque la misericordia de Dios se renovó para nosotros cada mañana. La fidelidad tan grande de Dios hacia nosotros fue vista y es vista hasta el día de hoy. Es un buen momento para mirar hacia atrás y decir gracias a Dios por el 2024. ¿Qué hicimos y qué dejamos de hacer? Muchas cosas, pero bueno, la gloria sea para el Señor. Vamos a estudiar hoy un tema muy interesante, muy apasionante, que toca fibras sensibles de nuestro corazón, pero también toca algunos temas que casi no los hablamos y casi no los tocamos, pero es de vital importancia para nosotros, como pueblo de Dios, como personas que seguimos a Jesús, y también como personas que queremos y aspiramos algún momento a alcanzar la tan anhelada salvación.
Y este tema es para todos. Este tema es para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Este tema es para aquellas personas que ya han logrado conquistar muchas cumbres en su vida, pero que aún tienen otras montañas más altas que conquistar. Este tema nos implica a todos los que estamos aquí en esta mañana, y yo les voy a pedir un favor: no nos distraigamos. Olvidémonos del celular, olvidémonos del WhatsApp, dediquemos estos minutos que nos quedan al estudio de la palabra de Dios, que va a ser de bendición para nuestra vida. El principio de la libertad religiosa a través de los siglos. ¿Por qué hablar de libertad religiosa? ¿Por qué hablar de libertad de culto? Porque este año es un año donde pudimos valorar el hecho de que tenemos el acceso a la iglesia, las puertas están abiertas, las personas de afuera de la calle pueden observar, la autoridad pasa y no nos dice nada. ¿Por qué? Porque nuestro país tiene libertad de culto. Pero yo quiero que hagamos unas consideraciones frente a este tema a la luz de la Biblia y a la luz de la profecía. Por eso tomamos como base el libro de Eclesiastés, el capítulo 1, el versículo 9. ¿Qué decía Eclesiastés capítulo 1, versículo 9? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Quién pronunció estas palabras? Estas palabras fueron pronunciadas o fueron escritas por aquella persona que fue llamada el predicador, el hijo de David, es decir, el rey Salomón. Salomón pronunció estas palabras y nos manifiesta que hay un principio que se aplica especialmente a la historia de la iglesia en todas las generaciones. Es decir, que hay algo, queridos hermanos, amigos y jóvenes, hay algo que se está repitiendo constantemente y que nosotros no lo podemos olvidar. No lo podemos olvidar. ¿Por qué hablar de la libertad religiosa? Ustedes en alguna oración agradecieron a Dios porque este año tuvimos libertad de culto. Lo hicimos. Quiero felicitar a aquellos que se acordaron de eso. Porque este principio, queridos hermanos, de libertad de culto está funcionando en nuestro país desde la Constitución Política desde el año 1991. Antes, la Constitución del 86 tenía otra interpretación. Si bien no había una persecución estricta, no se manejaba un principio tan abierto como el que nosotros gozamos hoy. Pero saben, queridos hermanos, que tengo que confesarles algo, y es que esta libertad de culto que tenemos no siempre va a estar. No siempre va a estar. Y nosotros damos por sentado que podemos hacer lo que queremos, porque está plasmado en la Constitución Política. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y eso es lo que vamos a revisar. ¿Por qué hablar de esto? Vamos a avanzar en algunas escenas. Yo voy a permitirme, no me voy a detener en todas. Chicos, ¿ustedes me conectaron el aparatico? Bueno, vamos a ver si es que no me está funcionando. Sí me está funcionando. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Tal vez la distancia no me ayuda mucho, pero vamos acá. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Miren lo que dice la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué cosa? Atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Querido amigo, ¿qué tienes como lo más seguro en tu vida? Hay algo que se nos ha dado a nosotros como lo más seguro. ¿Qué es? La palabra. ¿Qué tipo de palabra? Ojo, la palabra profética. La palabra profética más segura. ¿Y cuál es la actitud nuestra hacia esa escritura o hacia esa profecía? ¿Qué debemos estar haciendo nosotros? Estar atentos, pendientes. Esa es la instrucción de la Biblia. Esa es la misma instrucción de la palabra de Dios. Hay que estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Miren lo que dice la inspiración. Testimonios Selectos, tomo 3. Dios tiene un pueblo que con fe y santa esperanza está siguiendo el rollo de la profecía que rápidamente se cumple. ¿Qué tiene Dios? Un pueblo. ¿Qué está haciendo ese pueblo? Ese pueblo tiene fe y tiene esperanza, pero adicional a eso está siguiendo un rollo de la profecía que rápidamente se cumple. En otras palabras, el rollo de la profecía, a medida que se va desenvolviendo y los eventos se van cumpliendo, el pueblo de Dios está pendiente y va diciendo: sí, eso está escrito, esto está profetizado, esto es así, y las cosas se van cumpliendo ciertamente.
Yo les hago una pregunta: ¿hacen parte ustedes de ese pueblo que está pendiente de cómo la profecía se va desarrollando, de cómo la profecía se va cumpliendo? Es algo muy importante poder estar pendientes del cumplimiento de las profecías de la estatua de Daniel 2, de cómo los 4 imperios se fueron sucediendo unos a otros y cómo la historia universal de nuestro planeta lo ha evidenciado. Es un privilegio de nosotros poder estar atentos a todo lo que tiene que ver con el tema del santuario. El santuario está lleno de profecías también que se han ido cumpliendo. También necesitamos estar pendientes de las 2300 tardes y mañanas, saber esa profecía que implica, saber cuáles fueron los acontecimientos que marcaron algunos eventos importantes y en los cuales nosotros podemos ver cómo la profecía se ha ido cumpliendo. Eso es una tarea para cada uno de nosotros, no es únicamente de quienes nos paramos acá a enseñar, es un privilegio que tenemos todos. Tenemos también la palabra profética más segura o más permanente, a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Por qué hablar de la libertad religiosa? Al hablar de la libertad religiosa tenemos que hablar también del principio del libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío no es otra cosa que esa facultad que Dios en su misericordia y amor infinito nos dio, donde cada uno de ustedes y yo podemos decidir sobre nuestra vida, donde no hay algo que nos obliga, que obliga o doblega nuestra voluntad, no. Eso es el principio del libre albedrío. ¿Es difícil de entender? No. El libre albedrío es algo sencillo. Es decir, Dios no nos obliga, nos invita, nos llama, nos aconseja, nos muestra, nos orienta. Pero ¿quién toma la decisión final? Nosotros tomamos la decisión final. Quiero decirles que esta persona, Lucifer en el cielo, él también tenía libre albedrío. Lucifer no fue obligado a adorar a Dios. Lastimosamente, él tomó una decisión equivocada. Pero Dios inmediatamente no lo destruyó, no lo cortó, lo dejó. Porque eso hace parte del libre albedrío. Es un principio que sería bueno que nosotros lo estudiáramos. La Biblia dice en Ezequiel 28:15: perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. ¿Quiénes más hicieron uso del libre albedrío? La primera pareja, Adán y Eva. ¿Cómo sabemos que ellos eran libres para elegir? Porque ante 2 opciones ellos tomaron una. Lástima que no fue la decisión correcta. Pero ahí vemos que el amor de Dios se manifestó en el principio del libre albedrío. Queridos hermanos, el libre albedrío va relacionado con la libertad religiosa y ahorita lo vamos a revisar. Génesis capítulo 3, versículo 6 nos muestra que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, comió y obligó a Adán. ¿Eva obligó a Adán? No. Libre albedrío. Adán pudo haberle dicho no, muchas gracias, pero él eligió y decidió también. Entonces tengamos presente estos fundamentos que nos van a servir ahorita. En la historia del Antiguo Testamento hay un evento que marcó la historia de la nación judía y fue la destrucción de Jerusalén. Pero no estoy hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70, sino cuando Babilonia invadió a Israel y destruyó a Jerusalén muchos años antes de que Jesús viniera. Esta historia está finalizando el segundo libro de los Reyes, finalizando el segundo libro de Crónicas y también el primer capítulo del libro de Daniel. Producto de la destrucción de Jerusalén y de cómo las personas fueron llevadas cautivas a Babilonia, pues sucedió algo muy interesante. Daniel capítulo 1, versículos 6 y 7 nos cuenta que algunas personas se les registró el nombre y que fueron llevados cautivos. Yo sé que los niños se acuerdan de esta historia, ¿sí o no? ¿Quiénes fueron llevados cautivos a Babilonia? Pues bien, aquí están los nombres. Daniel, ¿quién más? Ananías, ¿quién más? Misael y Azarías. Cuando ellos llegan a Babilonia, les cambian el nombre. Interesante, ¿por qué les cambiaron el nombre? ¿Acaso esos nombres no eran bonitos? ¿Acaso esos nombres no tenían alguna relación directa con el plan de salvación que Dios tenía para con su pueblo? Claro,
Pero miren los nombres que ellos reciben. Dice la Biblia que a Daniel lo pusieron Belsasar. A Ananías, ¿cómo lo pusieron? Sadrach. A Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-Nego. Estos nombres hacían referencia directa a algunas divinidades de Babilonia, algunos dioses paganos de Babilonia. ¿Saben cuál era el propósito que el rey de Babilonia tenía al cambiarles el nombre a estos chicos? Eran unos jóvenes prometedores, inteligentes, brillantes. Académicamente no se comparaban con cualquiera. Y les dieron la oportunidad de que fueran y se formaran en las ciencias y en las artes que Babilonia ofrecía. El rey de Babilonia tenía un propósito especial, y era que se olvidaran de la religión hebrea. El rey Nabucodonosor no estaba dispuesto a que ellos continuaran adorando a Dios, y quiso vulnerar su derecho a la libertad religiosa y a la libertad de culto, pero de una manera muy sutil, cambiándoles el nombre. Algo muy sencillo, pero él esperaba que a través de esto, acá dice Profetas y Reyes, la página 352, esperaba inducirlos a renunciar a la religión de su nación y a participar en el culto babilónico, solamente con el hecho de cambiarles el nombre. Esto nos muestra la astucia con la que Satanás trabaja. Si él al comienzo no quiere asustarnos, empieza a trabajar de una manera muy sutil. Él es muy astuto. Y cuando las cosas no funcionan, como vamos a ver a continuación, entonces se vuelve más agresivo. Y empieza a exigir más, a pedir más. Incluso a obligar al ser humano. Pero aún así, aunque ustedes lo vean como una especie de obligación, Satanás nunca puede ni podrá obligarnos a hacer algo que nosotros no consintamos. Cuando nosotros pecamos, Satanás nos invita, nos tienta, pero la decisión la tomamos nosotros. Ténganlo muy presente. Miren lo que pasó. Producto de uno de los sueños que tuvo Nabucodonosor, él erigió una estatua muy grande en la llanura de Dura. Y dio una orden muy especial. Dice la Biblia, cualquiera que no se postre y que más y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Yo les hago una pregunta, ¿había libertad religiosa en ese momento? No, ya no había. La obligación, la ley, lo que exigía la normatividad vigente, que era que se postraran y adoraran esa estatua. Ya no había libre albedrío, ya no había libertad religiosa. La autoridad más alta del mundo en esa época les estaba exigiendo adorar una estatua. La consecuencia de negarse, ¿cuál era? Iban a ser echados al horno de fuego. ¿Qué significaba eso? Que iban a morir de la manera más dolorosa posible, porque iban a morir quemados. Si ustedes se han quemado, eso duele muchísimo. Yo no me imagino que todo el cuerpo esté siendo abrazado con ese por el fuego. ¿Cuál fue la respuesta de los chicos? ¿Se acuerdan ustedes cuál fue la respuesta de ellos? Ellos no se postraron, no adoraron, se mantuvieron firmes en lo que habían creído. Queridos hermanos, aquí es donde necesito que Eclesiastés 1:9 esté muy presente en sus mentes. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Este episodio que ustedes evidencian en Daniel en el Antiguo Testamento ha sido algo que se ha repetido a través de cada generación. Y la libertad de culto no es algo de lo que siempre va a disfrutar la humanidad. Vamos a tenerlo muy presente. En esta época nuestra, muchos de los siervos de Dios, aunque inocentes de todo mal proceder, serán entregados para sufrir humillación y ultrajes, a manos de aquellos que, inspirados por Satanás, están llenos de envidia y fanatismo religioso. La ira del hombre se despertará en forma especial contra aquellos que santifican el sábado del cuarto mandamiento, y al fin, un decreto universal los denunciará como merecedores de muerte. Son unas palabras muy fuertes, muy difíciles,
Pero ahorita vamos a contextualizar un poquito eso, vamos a tenerlo presente. Aquí, acá, miremos las imágenes. Aquí hay otro episodio del Antiguo Testamento donde la libertad religiosa se vio vulnerada. ¿Ya vieron con la historia? ¿Ya saben qué historia es? ¿Quién dijo Esther? Muy bien, felicitaciones, estás muy atenta, eso está bien. Queridos hermanos, cuando en la época de Esther se presenció esa historia que todos recordamos, eso fue una vulneración de libertad de culto. Y eso es una manifestación gráfica, histórica, descriptiva de cómo Eclesiastés 1.9 es un principio que cada vez se va repitiendo con mayor frecuencia. Lo mismo que ha pasado volverá a suceder. ¿Qué le dijo Amán al rey Asuero? Le dijo lo siguiente, mira, acá está el texto, leámoslo directamente acá. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos. ¿Cuáles son las características de ese pueblo? Sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, no guardan las leyes del rey y al rey no le beneficia nada dejarlos vivir. ¿Saben que ese es el mismo argumento que usarán contra el pueblo de Dios en los últimos días? ¿Sabían eso? Las leyes de nosotros, las costumbres de nosotros, el estilo de vida de nosotros, la forma de pensar de nosotros es diferente ¿a qué? A la del mundo. Por eso al mundo no le beneficiará que nosotros sigamos, según la opinión de ellos. Este fue el argumento que Amán usó para pedirle al rey Asuero que dictara un edicto, un decreto de muerte y los desapareciera y los borrara de la faz de la tierra. Listo, Antiguo Testamento, se vio vulnerada la libertad religiosa. Pero vamos a avanzar. Quiero que miremos ahora algo del Nuevo Testamento. Hablemos de Pedro y Juan, siendo evangelistas. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué pasó con Pedro y con Juan? Jesús había muerto en la cruz, había resucitado y había ascendido al cielo. Como garantía del trabajo que él estaba haciendo, derramó el don de su espíritu. Y ellos salieron muy juiciosos a predicar, porque esa fue la tarea que Jesús les había dejado. ¿Y cuál fue la reacción del mundo hacia ellos? Noten que una de las primeras historias que tenemos en el Nuevo Testamento de los apóstoles es que ellos son echados en la cárcel. ¿Y por qué los echaron en la cárcel? Porque estaban predicando a Jesús. Miren que la libertad religiosa que aparentemente había se empezaba a ver vulnerada. Y ellos fueron objeto ¿de qué? De ser llevados a la cárcel. ¿Y qué pasó allí en la cárcel? Ellos dejaron un principio que es muy importante para el pueblo de Dios hoy, y es este: juzgad si es justo delante de Dios, obedecer antes a vosotros que a Dios. Llegará un momento, queridos hermanos, donde nosotros tendremos que decir, como dijeron los apóstoles en Hechos 5:29, es necesario obedecer ¿qué? A Dios antes que a ¿quiénes? A los hombres. ¿Ustedes están preparados para eso? Es una pregunta. ¿Estamos preparados para enfrentar esos momentos difíciles? Y uno dice, ¿cómo va a pasar? ¿O cuándo va a pasar? Yo no los quiero desanimar, porque el Evangelio no es para eso. El Evangelio es para animarnos y fortalecernos en ese propósito. Pero así terminaron los discípulos y los apóstoles cuando ellos dedicaron su vida a cumplir la misión que se les había encomendado. Ustedes emprenderían un proyecto donde al final tengan que morir. Nosotros como seres humanos lo pensaríamos. ¿Cómo es posible? Quiero decirles que cuando estos apóstoles dedicaron su vida a predicar el Evangelio, tuvieron una oposición tan grande que las vidas de ellos tuvieron que ser sacrificadas, porque fue lo que ellos eligieron. Nadie los obligó. Ellos eligieron servir a Dios, predicar su Evangelio, pero tuvieron que enfrentar algunas consecuencias. Claro, este no es el destino de todos los creyentes, o este no ha sido el destino de todos los cristianos en todas las épocas, pero ha sido una característica fundamental de cada generación. ¿Qué pasó con Felipe? Murió crucificado. ¿Qué pasó con Pedro? Murió crucificado cabeza hacia abajo. ¿Qué pasó con Andrés? Murió crucificado en X. Algunos, su cabeza fue separada de su cuerpo, es decir, fueron decapitados.
como Bartolomé, como el apóstol Pablo. Otros murieron apedreados, otros atravesados por lanzas o por flechas. El único que no murió martirizado fue el apóstol Juan. El apóstol Juan, el que escribió el Evangelio de Juan y las cartas, él no murió de esta manera. Pero, ¿qué dice la Biblia? Los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El tiempo no nos va a alcanzar hoy, queridos hermanos, pero quiero decirles que hubo una época en el Nuevo Testamento, después de la iglesia cristiana primitiva, donde el pueblo de Dios sufrió muchísimo bajo el Imperio Romano. Les voy a resumir parte de lo que traía para compartirles hoy de la siguiente manera. Más o menos en el año 111 o 113, un gobernador llamado Plinio el Joven le mandó una carta al emperador Domiciano y le dijo al emperador, le dijo lo siguiente: ¿cómo voy a tratar con los cristianos que se reproducen como si fuera una secta? Y él entonces dijo, bueno, primero que todo, póngalos a prueba. La prueba consiste en que ellos deben tomar unos granitos de incienso y ponerlos en el altar donde se está quemando, allí, para que de esa manera pues adoren a la estatua del emperador. Si se niegan, castíguenlos con la muerte. ¿Era algo difícil lo que tenían que hacer? No, era algo sencillo. No tenían ni siquiera que arrodillarse ni que inclinarse hasta el piso. Lo único que tenían que hacer era coger unos granitos de incienso y colocarlos allí para que fueran consumidos por el fuego, y ese aroma servía como una ofrenda a la estatua del emperador. ¿Se imaginan ustedes? Al menos tuviésemos idea de cuántas familias se negaron a hacer ese sacrificio. ¿Cuántas personas prefirieron morir que hacer esto? Porque con eso le daban rienda suelta a las opiniones del emperador, pero prefirieron morir. La libertad religiosa en esos días no era algo como lo que ustedes y yo disfrutamos hoy. Vamos a avanzar. En la historia viene también un momento muy importante donde se hace una especie de libertad religiosa, que es a partir del año 313 bajo Constantino. Hay un momento de libertad religiosa donde este señor permite que construyan los lugares de culto que habían sido destruidos, que se reúnan sin ningún problema, y entonces la iglesia empieza a avanzar nuevamente. Y algunas generaciones disfrutaron de esa libertad religiosa. Pero más adelante llega otro periodo también difícil para la iglesia. Del año 538 a 1798. Durante este periodo de tiempo la iglesia de Dios fue perseguida demasiado. Es decir, no había libertad de culto. Los cristianos eran perseguidos, asesinados, capturados. Se les trató de muchas maneras, pero no había libertad de culto. Finalmente, en el año 1798, cuando se termina ese periodo de persecución y a nivel mundial ocurren otros eventos como la Revolución Francesa, que permitió que al hombre se le hiciera algo así como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, entonces la sociedad cambió su forma de pensar aparentemente y empezó la libertad de culto nuevamente. Estoy resumiendo muchas cosas por el tiempo, ya vamos a terminar, a sacar unas conclusiones interesantes, pero quiero decirles lo siguiente. Ese principio de Eclesiastés capítulo 1 versículo 9 no se puede olvidar. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Y no hay nada nuevo debajo de ¿qué? Debajo del sol. ¿Ustedes se atreverían a pensar que en nuestros días ese principio de libertad de culto se puede acabar? El hecho de que usted y yo vengamos de manera libre a la iglesia, ¿creen ustedes que de alguna manera eso pueda cambiar? Tenemos dos opciones: o le creemos a la historia o le creemos a la Biblia. Cualquiera de esas dos opciones son válidas. Tal vez en otro espacio o en otro momento podemos profundizar de esto, pero quiero decirles lo siguiente. Durante el año pasado, 2023, y este año, 2024, han habido algunos movimientos políticos
de mucha envergadura, de gran tamaño, que el pueblo de Dios ignora. Primero, porque a veces no estamos atentos a cómo ese rollo se va desenvolviendo, y segundo, porque los mensajes que escuchamos de acá no siempre son los mensajes que a veces necesitamos. Pero necesitamos esforzarnos en predicar aquello que el pueblo de Dios necesita. La verdad presente, gracias hermano. Eso es lo que el pueblo de Dios necesita. Hay una imagen por acá más adelante, a ver, acá hay mucha más información, pero vamos a pasar al final. Por acá, a ver, acá. Y tenemos que hablar de la actualidad. ¿Quién es la ONU? ¿Qué ha estado haciendo la ONU, Organización de Naciones Unidas? Se organizó en 1945, tiene 193 países miembros. ¿Sabes ellos qué hacen cada año? Ellos cada año se reúnen. Y este año, en septiembre, tuvieron la cumbre de las Naciones Unidas. Y me gustaría que cada uno de ustedes se diese la oportunidad para que revisara los documentos que ellos han suscrito en los últimos 2 años. En el año 2023 empezaron hablando abiertamente de un nuevo orden mundial. Es un documento que es público, está al alcance de todos, y ahí hay algunas acciones, las van numerando, a las que cada país miembro o cada estado miembro se compromete a alcanzar. Cuando yo empecé a leer esas acciones y esos documentos, uno queda aterrado, porque hay cosas que uno realmente no se imagina, y ellos de manera abierta expresan su compromiso en esos documentos de cómo lograr organizar un nuevo orden mundial, donde la descentralización que existe en nuestro planeta se va a ir desapareciendo. Cuando revisé el Pacto para la Paz, que es el de este año 2024, ellos tienen un lenguaje muy interesante, y desde el aspecto jurídico es fácil entender algunas cosas, y yo se las voy a contar así de manera resumida. Ustedes van a decir, ¿cómo es posible que en Colombia se acabe, por ejemplo, la libertad de culto? ¿Saben ellos qué han estado haciendo? Ellos han estado motivando a cada estado miembro de esta organización para que vaya adoptando sus ideas, y para que en la legislación interna de cada país se prioricen las decisiones que ellos toman allá a nivel general. Y entonces básicamente ellos han dicho lo siguiente: cuando el país Colombia vaya a adoptar una ley, tenga cuidado de que esa ley esté acorde a nuestros ideales. Entonces básicamente lo que ellos quieren crear es un sistema jurídico internacional. ¿Y saben cuál es el primer elemento que ellos están utilizando para llamar la atención y convencer a las personas? Gracias, hermano, así es. El tema climático. Todo lo que tenga que ver con el medio ambiente y con el tema climático está uniendo criterios. Están uniendo criterios, ¿por qué? Porque a todo el mundo le interesa salvar el planeta. A todos nos afecta el cambio climático. Y bajo esta estandarte están uniendo los países, pero eso les está permitiendo comprobar algo, y es que pueden unirse jurídicamente de alguna manera para que las decisiones que ellos sean vinculantes para cada país. Y cuando la organización general diga algo, entonces cada país dice, listo, lo implementamos en el mío, lo implementan en el suyo, lo implementan en el suyo. Es una manera muy fácil de poder lograr algunas cosas. Yo les pregunto, ¿valoramos nosotros la libertad religiosa como se debe? Cuando no hay libertad religiosa, no puedo ir a la iglesia, no puedo ir a hacer obra misionera, no puedo cantar públicamente, no puedo repartir literatura. Cuando no hay libertad de culto, hay muchos derechos que se van limitando y se van acabando. ¿Hasta cuándo esperaremos nosotros para poder hacer la obra que Dios nos ha encomendado? ¿Hasta cuándo esperaremos ociosos en nuestras casas, en la comodidad de nuestros hogares, en la quietud de nuestro trabajo, para hacer la obra que Dios nos ha encomendado? El tema de hoy, más que un tema, más que un llamado,
es un tema de reflexión, porque hay cosas escritas en la Biblia que, como dijo Eclesiastés 1:9, se han cumplido y se volverán a repetir. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para eso? Se acabó el 2024, y como dijo el profeta Jeremías en el capítulo 8, el versículo 20, ¿se acuerdan qué dice? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Jesús no ha venido todavía, estamos en la lucha, pero debemos continuar, debemos avanzar. Y mi motivación hoy y mi llamado para ustedes, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para las visitas, para los hermanos antiguos, es a que valoremos la libertad de culto que aún tenemos y hagamos todo lo que está a nuestro alcance para cumplir la obra que Dios nos dio, para que al final se pronuncien las palabras de Jesús: bien hecho, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Saben cuál es ese gozo? Es el mismo gozo que sostuvo a Jesús mientras sufría en la cruz. El gozo de ver muchos hijos redimidos, muchas almas salvadas. El Señor les bendiga, que nos ayude a todos. Valoremos la libertad de culto y preparémonos espiritualmente para los momentos difíciles que se avecinan sobre nuestro planeta. Leamos, investiguemos, estemos a la vanguardia, es decir, adelante, para que estas cosas no nos sorprendan. Y de esa manera estaremos preparados. Amén. El Señor les bendiga, es mi deseo. Amén. Vamos a colocarnos en pie y vamos a finalizar cantando las estrofas del mismo himno que cantamos al inicio. Cristo, nombre dulce para mí. 127. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, Señor, de corazón, porque has provisto un plan de salvación para la especie humana, porque has provisto de un sacrificio
que logró satisfacer la deuda que nosotros teníamos ante el universo, porque ese sacrificio ha hecho posible que haya una vía de escape para nosotros donde podamos contemplar la posibilidad de alcanzar la salvación. Queremos, Señor, encomendar nuestras vidas a ti, para pedirte que nos guardes del maligno, para que tu Santo Espíritu tome posesión de nuestra vida cada día, para que haciendo uso del principio del libre albedrío, nosotros podamos elegir que tú seas nuestro guía y nuestro director, que podamos, Señor, tenerte presente en nuestra vida, que podamos prepararnos para las escenas finales que le aguardan a este mundo. Ayúdanos a estar pendientes de las señales que tú has dejado en tu palabra. Quita de nosotros ese espíritu de pereza, de descuido, y ayúdanos, Señor, a ser investigadores diligentes de la Escritura. Amén. Ayúdanos a amar la lectura, a amar la oración y a amar sobre todo ese espacio donde nuestra alma comulga con el cielo. Amén. De tal manera que nuestro alimento, Señor, pueda ser nutritivo y que de esta manera nuestro ánimo, nuestro espíritu y nuestro testimonio pueda ser en favor de la salvación. Amén. Bendice a nuestros amigos y hermanos que se han dado cita en este lugar. Llévanos con bien a nuestras casas, pero sobre todo que tu palabra more en nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Dios, hermano, muchas gracias. Podemos sentarnos y estamos atentos a algún anuncio. Ya quedamos despedidos, mis hermanos. Agradecemos al hermano Einer por este tema tan importante que la iglesia necesita saber para estos tiempos. Un feliz almuerzo. Salimos un momentico, despedimos a los hermanos, pero miembros de Juta, les pido por favor que se queden 5 minuticos, solo 5 minutos, les prometo, 5 minutos.